Buenas tardes, estimados participantes, abogados pertenecientes a esta especialización de criminología y criminalística, perteneciente a los programas de pregrado, de posgrado, en la cual dicta el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. Le doy la más cordial bienvenida y en la cual en la tarde de hoy estamos iniciando con la, ca- con la cátedra en materia de criminología del siglo XXI, la cual pues corresponde a el programa de la especialización criminalística, la especialización técnica que otorga el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEFSI. En cuanto a su facilitador o su profesor, ahí pues tengo mi identificación. Soy abogado y magíster, también especialista, Zulay Mercedes González Contreras, en la cual pues prácticamente desde hace 18 años que vengo ejerciendo la docencia, pero el ejercicio profesional del abogado pues ya pronto estaré cumpliendo 33 años como abogado. Egresé de la Universidad Católica de Táchira en el año de 1992. Y a lo largo de mi carrera como abogado, pues he ejercido en área penal, área civil, algunos aspectos del contencioso administrativo y del laboral. Tengo una especialización en Derecho Procesal General que obtuve en la Universidad Libre de Colombia en el año 2006. Luego, posteriormente, una maestría en Gerencia Ambiental en la Universidad de la Fuerza Armada Nacional, la UNEFA, en el año 2014. Y último, la especialización técnica en Criminología y Criminalística en el IEPSI, en nuestro instituto, en el año 2022. Ahí tengo el correo, teléfonos, tanto celular como CanTV, para consultas, inquietudes, en la cual pues ustedes presenten dentro de lo que es el estudio de esta materia. Bien, en cuanto a la planificación, acá el estudio en el IESIS es netamente semipresencial, prácticamente vía plataforma, en la cual pues se da las clases y se presentan las actividades. De acuerdo al programa, a las 4 unidades que tiene la materia, pues cada unidad va a ser evaluada por separado. Y en la tarde de hoy, pues vamos a trabajar con lo que es la unidad 1 y 2, criminología y sectas, y lo que es la violencia y las nuevas tecnologías, en la cual, pues, la forma de evaluar la unidad va a corresponder de la siguiente manera: la unidad número 1 a través de cuestionario, que ya todas las evaluaciones están en la plataforma, para ser entregado a partir del día 16 de este mes de agosto, es decir, prácticamente la próxima semana. Violencia y nuevas tecnologías para el día 23. Terrorismo y las grandes organizaciones criminales para finalizar en la entrega el día 6 de septiembre, y lo que es la deontología y el código deontológico, que es prácticamente la ética del investigador criminalístico, para ser entregado el día 14 de eh, septiembre. En la entrega de cada una de estas actividades, pues hay un tiempo en la cual se permite. Por lo menos no significa que necesariamente tiene que entregar la actividad el día 16. Ya la plataforma, por cierto, se encuentra abierta para que por lo menos lo que es la primera y segunda actividad,
puedan irla presentando. Lo que sucede es que naturalmente hay que dar un tiempo máximo para que presenten actividad, pero ya ellas pueden comenzar a entregarse, incluso en el día de mañana, en la cual vamos a tener la segunda actividad sincrónica, pues con el tema del terrorismo y las organizaciones criminales, pues tienen para ya ir presentando esas tres actividades. Y la última actividad, pues se dará el tercer encuentro sincrónico el día 13 de septiembre de este año 2025. Entonces, a través de cuestionario, la primera actividad, la segunda, un ensayito en la cual se le coloca como tope 10 páginas dentro de las modalidad como en la cual se elaboran los ensayos, igualmente un informe, la tercera unidad, y la cuarta sí es un pequeño trabajito tipo trabajo-ensayo, trabajo-informe, que tiene que tener todas las recomendaciones o requisitos de un trabajo, como lo es una portada, como lo es un índice, como lo es una introducción, como lo es un marco de desarrollo, unas conclusiones y naturalmente el material bibliográfico en la cual consulta la actividad. Entonces, para que sea presentado de un máximo de 15 páginas. Bien, visto ya esta primeras tres láminas en cuanto a la materia, tiene su asesor, su tutor o su profesor, y la planificación, pues vamos a entrar con la primera unidad en la cual corresponde la introducción a la criminología y la violencia y los videojuegos. Bien. Eh, bueno, en una oportunidad, pues la criminología se le daba a dos derechos, tanto al derecho penal venezolano como al penal ecuatoriano. En este caso, pues prácticamente los participantes, pues son abogados egresados de las universidades venezolanas. Somos todos, pues prácticamente venezolanos. En un tiempo compartía esta materia con estudiantes de la República del Ecuador y en verdad, pues fue una experiencia bastante interesante. Bien, bueno, acá pues tenemos por ahí, nos tenemos que remontar a en la carrera de Derecho, cuando estábamos cursando el pregrado, por ahí en el segundo, tercer año de la carrera, en la cual pues se toca dentro de lo que es el derecho penal, más que todo a nivel del derecho especial, que es donde se tipifican los delitos y las penas que se tipifican en esos delitos estos conceptos de criminología. Porque lo interesante de la criminología como precisamente ciencia auxiliar del derecho penal es que ella pues sencillamente entra a hacer los distintos estudios, análisis y, cómo no, las conclusiones pertinentes a cómo se origina el delito. Es decir, ¿por qué nace el delincuente? ¿Por qué se comete el ilícito, que es la transgresión de la norma penal, que termina naturalmente cometiendo un daño? Y desde el punto de vista de la sociedad y del propio Estado, ¿qué se debe hacer para que esos índices de criminalidad pues se reduzcan y en la gran mayoría pues desaparezcan los índices de criminalidad? Entonces la criminología desde el punto de vista como ciencia, como materia auxiliar, pues es precisamente un instrumento que se utiliza para conocer las causas del delito, las causas por el cual se origina la criminalidad y cómo no establecer, establecer dentro de las consecuencias aquellos aportes que tienen que utilizarse para que esa criminalidad se reduzca.
Dentro del punto que corresponde a esta unidad uno, pues tenemos la definición de lo que es la criminología, tanto moderno como contemporáneo, y lo que es uno de esas organizaciones que influyen mucho en en la criminalidad, como lo son las sectas, sobre todo desde el punto de vista de la secta destructiva, que es la que más cuidado pues se tiene que tener. Bien, entonces acá tanto la doctrina como también eh, estudios y analistas de expertos criminológicos, pues han concebido que la criminología pues hay que tocarla desde un punto de vista tradicional y cómo no desde el punto de vista de los nuevos conceptos contemporáneos que se dan y más que todo ante las nuevas épocas en donde mucho de lo que ha influido en la cual pues se origine la criminalidad y sobre todo la sociedad se vuelva muchas veces violenta y agresiva es a través de las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas y las redes sociales que como no influyen muchas veces en la conciencia de las personas. Bueno, aquí tenemos un concepto tradicional y allí en su material de apoyo, pues lo explico en cuanto a lo que es la criminología. Y tradicionalmente, como se lo dije al inicio de la exposición, pues es aquella rama que hace el estudio de las causas del delito con el fin de reprimir y de prevenir la criminalidad. Porque claro, ¿por qué se tienen que generar políticas que disminuyan la criminalidad? Porque naturalmente esto es lo que va a evitar que la sociedad se destruya. Pero para ello se tiene que partir de todo lo que lo origina y de los mecanismos para prevenir y reprimir que por eso es que dentro de lo que es la política penitenciaria, pues sencillamente lo que persigue cuando la persona es castigada por la comisión de un hecho punible, de un delito, pues que esa pena que va a prestarle en un centro penitenciario, pues le sirva para su regeneración y no tomar más tarde otra actividad que vaya a repercutir en un delito. Eso es lo que se trata de prevenir. Bueno, en cuanto al concepto contemporáneo, es decir, lo que más se maneja en estos tiempos y más que todo en este siglo XXI, pues tenemos que, además del concepto tradicional de las causas que originan el delito y los modos para prevenirlo y reprimir la criminalidad, también se toman una serie de movimientos y de actividades que, como no, pueden influir mucho en lo que se llaman hechos donde se genera criminología, donde se genera la actitud criminal. Entonces, por eso se dice, aquí estoy colocando en este concepto, que además de la parte tradicional, se basa en múltiples movimientos de orden político, económico, estudiantiles, sociológicos y psiquiátricos. La criminología no ha quedado exenta de la influencia de tales movimientos. Bueno, y más que todo, desde el punto de vista de la situación en la cual, pues, Venezuela ha estado atravesando en los últimos años, sobre todo desde el punto de vista de la estabilidad gubernamental, que ello, pues, en muchos casos, pues se llegan a situaciones en que se realizan actuaciones que pueden conllevar a hechos criminales. Bien, dentro de este concepto tradicional de la criminología, em, además de estudiar las causas del delito, ese estudio de las causas del delito, pues lo enfoca desde el punto de vista del origen y cómo se envuelve la comunidad.
la noción del delito como tal y dentro de la política criminal en la cual pues trata de llevar a cabo los mecanismos de prevención y de evitar la represión de la criminalidad. Por lo menos en el primer caso, en cuanto al desarrollo de la comunidad y su origen, la criminología tiene dos características principales. Desde el punto de vista de disciplina etiólica, que se ocupa el estudio de las causas y factores del delito, sea que precedan al ser humano o sea que vengan del medio y penetren sobre él. Bueno, ahí entra mucho lo que es muchas veces el entorno social y, cómo no, muchas veces la misma condición psicoemocional del que pueda cometer un delito. Desde el punto de vista de la criminalidad, más que todo, ya tenemos que la criminología pues se enfoca es sobre la ley, lo que la norma establece como delito y cómo ella se enfoca desde el punto de vista de la criminalidad, tomando en cuenta naturalmente este, los hechos punibles, la infracción, la condena que vaya a recibir, el tiempo y los espacios determinados. Bueno, mira, acá en el Código Penal venezolano, que es la norma sustantiva por el cual se tipifican los delitos y las penas, bueno, desde el punto de vista de la criminología y desde el punto de vista, sobre todo cuando nosotros como abogados litigantes estamos ejerciendo, por un lado, la acusación correspondiente al fiscal del Ministerio Público, o también puede entrar un acusador privado que sea designado por la víctima y en el caso del abogado defensor, en la cual pues recibe su nombramiento por parte del imputado, pues hasta el punto de vista, tomando este concepto tradicional de la criminología, ¿cómo se haría ese estudio de la norma penal? Vamos a irnos a uno de los delitos que comenzamos a estudiar cuando vemos penal especial, que es el homicidio. Y el homicidio, pues, dentro de las casi 12 normas que tiene, sí, 12 desde el 405 hasta el 412, perdón, son 7 normas, pero cada una con unas características muy específicas en cuanto a cómo es el hecho punible, a cómo es la pena, el tiempo, los espacios, las circunstancias en las cuales se comete ese homicidio. Por lo menos nos vamos al 405, en la cual pues tenemos el homicidio común y corriente, porque no es que el homicidio dentro de su calificación como delito va a tener la misma amplitud de acuerdo al modo como se realizó y al espacio y tiempo realizado. Ahí van a ver muchas características y esto es lo importante que desde el punto de vista del ejercicio, bien sea de la acusación o bien sea de la defensa, tiene que tomar en cuenta el profesional del derecho para su trabajo profesional, bien sea que se acuse o bien sea que se ejerza la defensa. El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Bueno, analizando de acuerdo con lo que establece la norma, la ley penal del delito, pues aquí tenemos que utilizar en cuanto al objeto, es que él
tiene que haber un rasgo de orden psicológico, porque desde el punto de vista psicológico es donde se hace precisamente si hay el dolo o no para que sea considerado el delito como un delito común y corriente. ¿Sí? Ya tenemos el grado psicológico y en cuanto a la acción de que hay intención, de que hay dolo, de que hay elemento de voluntad para hacerlo, porque, como dice, intencionalmente. Pero tenemos que más adelante las mismas normas en cuanto a los delitos con las personas, sobre todo el homicidio, ya empezamos a utilizar el tiempo y la calificación de la víctima en cuanto a la categoría que tenga, porque esta pena de los 12 a 18 años puede aumentar o puede disminuir de acuerdo al tiempo, de acuerdo al sujeto que para ese entonces estaba configurada la víctima y también en cuanto al modo como se realizó. Por lo menos en el 406 ya nos habla de una pena mayor, pero cuando suceden determinadas causales. En los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las siguientes penas. De 15 a 20 años de prisión a quien cometa el homicidio por medio de veneno, de un incendio, de sumersión o de otros delitos previstos en el título 7 de este libro. O sea, ya si dentro, como lo dice la norma, de los objetos de acuerdo al tiempo y a los espacios determinados, resulta que la persona la metieron a un sitio y ahí había un incendio, pues ya eso se considera lo que llamamos agravante. Y aquí pues vamos a recordar cuando veíamos en el pregrado lo que era la atenuante y la agravante, en la cual ella hace que la pena aumente. El delito se sigue cometiendo igual, pero en cuanto a la pena, ya va a tener un incremento y por supuesto ya hay además de la voluntad de hacerlo, esa voluntad se manifiesta en un hecho demasiado fuerte, por lo menos ya entra lo que es el elemento de la violencia, ya entra lo que es el elemento de la agresión, en la cual se verá en el próxima unidad, y así sucesivamente. Bien, seguimos. De 20 a 26 años de prisión si concurrieren en el hecho dos o más circunstancias indicadas en el numeral que antecede. O sea que además, vamos a suponer, del incendio, utilizó veneno. Además que lo venenó, le metió candela. Entonces ahí, naturalmente, el elemento criminológico, pues va a ser un poco más fuerte y por lo tanto la pena, pues producto de ese delito, va a ser mayormente incrementada. De 25 a 30 años de prisión para los que perpetren en la persona de su ascendiente o descendiente o en el cónyuge, en la persona del presidente de la República o quien ejerciera internamente las funciones de dicho cargo. Parágrafo único. Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados en los ordinales anteriores no tendrán derecho a gozar de beneficios procesales de ley ni la aplicación de las medidas alternativas en el cumplimiento de la pena.
Y en el 407, la pena de delito previsto en el artículo 405 de este código será de 20 a 25 años para los que permiten a persona del hermano y para los que lo cometan en las personas. Hay una serie de cargos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en la cual pues es la llamada delitos de homicidio calificado, de homicidio agravado, que precisamente desde el punto de vista, tomando los elementos que se aplican en la criminología, estas penas naturalmente van a ser elevadas y los beneficios, tanto desde el punto de vista de beneficios del proceso, que sería una libertad bajo fianza o los beneficios que se vayan a tener una vez que sea aplicada la pena, pues con estos tipos de delitos, pues van a ser en un rango muy mínimo, prácticamente casi son inexistentes. Luego, pues las otras normas, lo que son del 406, este, pueden tener naturalmente ciertas rebajas si no concurren naturalmente con estos elementos y también por lo menos en el caso del 410. En el 410 el preterintencional, el 409 el culposo, que es el que más que todo se origina producto de los accidentes de tránsito, el 411 el preterintencional con causal, y el 412 el de la inducción al suicidio, es decir, quien lo motive producto de una situación de desequilibrio y se motiva a la persona y la persona llega a suicidarse, pues naturalmente quien haya cometido ello, pues también recibirá su pena de 7 a 10 años. Entonces, en este aspecto de tomando el delito contra las personas, el homicidio, que es donde mayormente pues se ejerce esos mecanismos tanto de la acusación como de la defensa, pues todo esto desde el punto de vista del concepto tradicional de la criminología, pues hay que tener muy presente todos estos elementos. Primero, el estudio bien de lo que es el delito, de la definición que tradicionalmente conocemos del delito, que uno la aprende en penal general, lo que son los delitos y las penas y la manera como operan esas circunstancias en cuanto a tiempo, en cuanto a objeto, en cuanto al espacio determinado, para calificar si se merece que la pena sea aumentada o que la pena sea disminuida. Eso es lo que más que todo se tiene que enfocar para los efectos en la cual pues se vayan a aplicar una sentencia desde el punto de vista de la libertad o la condena de esa persona. Bueno, y en cuanto a la política criminal, pues la actividad que ejerce muchas veces el Estado como garante precisamente del orden público. La finalidad de la criminología tradicional, vale decir, su política criminal se centra en la preservación y represión de la criminalidad. O sea, tratar en lo posible de disminuir en el mayor número que se pueda los hechos delictivos que se cometan en en las sociedades, en las comunidades. Bueno, siguiendo otro punto en cuanto a los conceptos contemporáneos de la criminología, sobre este punto, más que todo el origen del delito. En los orígenes de la criminología moderna, la criminalidad se busca tanto en la parte, tanto una parte en la ley, en quien la aplica y en quien la ejecuta. Este concepto contemporáneo de criminología, de acuerdo con el delito, se enfoca en el poder político que hace la ley y la ejecuta. O sea, la ley por lo general es un cuerpo, un instrumento producido por un cuerpo colegislativo, que sabemos que se llama la Asamblea Nacional, quien promulga la ley. Pero generalmente quien la ejecuta, pues ese es el Estado a través de em, la sentencia, a través de los juzgados ejecutores, o por lo menos desde el punto de vista penal,
a través de los jueces de ejecución, en la cual, pues, naturalmente, llevan a cabo en los centros penitenciarios. Y posteriormente los beneficios del proceso penal, pues naturalmente lo van a llevar a cabo el Estado Nacional, bueno, en este caso, pues a través de este ministerio de la política penitenciaria, la cual pues se busca necesariamente es la regeneración de el, el condenado. Eso es lo que se busca. Eso es lo que busca. Entonces, en el Código Orgánico Procesal Penal, bueno, quien ejecuta, pues naturalmente están lo que se llaman las cortes de ejecución, por el cual ya una vez que la sentencia, por lo menos en el caso de la condenatoria, porque la absolutoria no va a pasar nada, pero si es condenatoria, pues precisamente el llevar la persona al centro penitenciario, si es pene presidio, cene prisión, y naturalmente que lleva a cabo lo que son los días, los meses y los años para el cumplimiento de la condena, pero todo lo relacionado con la parte de la rehabilitación y de la reinserción a la vida normal, pues eso mayormente ya sería actividad del gobierno nacional a través de su órgano respectivo. Entonces, desde el punto de vista del delito, pues está la criminología sobre la definición, la aplicación y la ejecución. La primera, el calificativo de delito, que por lo general, mayormente ello cuando se comete el hecho punible y se inicia la investigación penal, precisamente el Ministerio Público a través del juzgado de control de garantías, pues es quien va a indicar o a imputar ese delito cometido. Luego, en la aplicación, pues una vez que el proceso se lleve a cabo, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, pues allí se aplican las debidas garantías para corroborar a través de las declaraciones, a través de las pruebas, a través de los informes dados por los forenses, a través cómo se cometió el hecho punible para la aplicación de la pena. Y en la ejecución, bueno, que la pena pues se lleve a cabo en el tiempo indicado por la sentencia. Eso en el punto de vista de la criminalidad. Bueno, de aquí tenemos que por aquellos comportamientos que están más allá de la ley penal, que casi nunca aparecen descritos como delictivos, a pesar del grave daño que causan a la comunidad y que son realizados no por agentes comunes, sino por el Estado, los señores importantes económico y socialmente las grandes personas jurídicas. Y sobre la política criminal, la criminología contemporánea, su finalidad es frenar la criminalización, evitar la presión y la violencia que el Estado debe ejercer sobre los ciudadanos, principalmente cuando se vale del sistema penal. Bueno, mire, acá esto es muy interesante y por eso es que han surgido en algunos casos aquellos llamados derechos de tercera generación, derechos por el cual se están protegiendo determinadas figuras, determinados objetos, en que precisamente, aunque no se tipifican que sea un delito como tal, caso de un homicidio, caso de lesiones, caso de hurto, pero sí producto de esos comportamientos pues van a generar daños a las sociedades y por lo tanto se puedan producir políticas criminológicas. Por lo menos, primeramente, el relacionado con la droga. Y luego más adelante se están produciendo otros, por lo menos la parte de la cibernética. Eso se está generando una situación donde precisamente no se necesita tener mala presencia para cometer un delito. Pero por lo menos en un primer momento el mundo de la droga comenzó a generar precisamente daños a la humanidad
y por eso fue una de esas primeras actividades donde desde el punto de vista de la criminalidad, pues se tenía que tomar medidas porque prácticamente la droga era destruyendo a la sociedad y a las comunidades. Viéndolo bien, la droga es producto de una planta, porque ella no nace producto de hecho de combinaciones explosivas de una planta, pero esa planta, pues tarde o temprano comienza a generar verdaderamente unos efectos en la cual va descomponiendo al ser humano hasta el punto de que lo mata, lo mata y ahí sí, se tienen que tomar esas políticas desde el punto de vista de la criminalidad para que esa actividad pues no se lleve a cabo. Eso fue una de las primeras. Luego nos vamos a lo que ha sucedido más que todo en este siglo con respecto a la parte de las nuevas tecnologías y de los medios cibernéticos. De verdad que eso se están generando en medios en que si estos sistemas en la cual por lo menos nos sirve para hacer lo que en este momento estamos haciendo, en la cual un grupo de estudiantes se encuentran en las zonas que se encuentren, en las distancias que se encuentren, pueden acceder a poder realizar estudios por medio de estas nuevas tecnologías y de esa manera pues engrandecer más su formación como profesionales y como académicos. Pero no en muchos casos eso se convierte así. Eso se convierte en que estas nuevas tecnologías se transforman en medios como prácticamente desmoralizar a una persona, arruinarla económicamente, este, cometer los peores actos y eso pues naturalmente conlleva a que se produzcan delitos y estos delitos pues naturalmente la sociedad queda de una manera muy descompuesta. Entonces, por eso es que ya desde el punto de vista de la criminología, pues se tienen que dar muchas conclusiones a los fines de que nos llevamos al tercero. Cómo llevar a cabo esa política criminal en la cual, pues naturalmente, el Estado, a través de su órgano legislativo, como lo es el de la elaboración de las leyes, se crean los mecanismos dentro del sistema penal para poder precisamente combatir y reprimir esa criminalidad. De allí que tenemos leyes muy novedosas, leyes muy modernas, por lo menos las nuevas tecnologías, la ley orgánica que regula el uso de las nuevas tecnologías en cuanto también a daños en la cual se quiere reprimir, que también comenzó a finales del siglo pasado, como lo es la protección del medio ambiente en la cual, pues, como yo digo aquí, no se genera a través de hechos violentos, pero toda esta actividad industrial, comercial, de explotación de recursos, de muchas veces reutilización y represión de determinadas especies, pues han conllevado a que se creen normas por el cual se eviten esos delitos y cómo no se establezca una política criminal de prevenir el daño por medio de estos sistemas. Entonces, eso es muy importante de que a través de estos nuevos conceptos contemporáneos de la criminología, pues nos vayamos más allá, ya no es lo tradicional, lo simple que es quien mata, quien roba, quien hurta, quien difama, ¿no? Ya no se estudia la criminología solamente en eso, sino en todo aquello que producto de actividades que no son en un inicio algo violento, pero sí está causando perturbación y descomposición social. El caso de la droga, la protección del ambiente, la cibernética, las nuevas tecnologías, todo esto que está conllevando incluso a destrucción de los grupos sociales.
Bueno, entramos ahora con esta finalización de la unidad número 1 con las sectas. Sectas, pues más que todo son como grupos de personas que persiguen la realización de de un fin, pero de un fin más que todo desde el punto de vista hasta erótico, que es lo que persigue. Sin embargo, la definición que aquí le traigo, la cual me voy a permitir a leer, pues dice lo siguiente: etimológicamente suele atribuirse el término secta un étimo latino con doble procedencia. Por un lado, el verbo latino secor sique, scatus secuta, significa seguir o seguido, que reflejaría el seguimiento a los adeptos, al fundador o al líder de la secta. Por otro lado, por la posible derivación del seco secare, estitus seca, que alude la separación de un grupo al gajamiento o de una rama de árbol o religión heredóica ya existente y más numerosa. Bueno, tal cual como esta definición lo dice, pues más que todo, las sectas no es cualquier organización social, por lo menos voluntarios para esto, este, protectores de animales. No, son sencillamente esos grupos que prácticamente las personas como que se apoyan íntimamente en esos líderes y prácticamente entregan hasta su vida por seguir a esos líderes, en la cual en muchos casos puede generarse, y de allí son de donde se pueden producir los grupos terroristas, y más allá de los grupos terroristas, este la destrucción de esas personas. Por ello es que las peligrosas, y desde el punto de vista de comisión de delitos y de daño a la sociedad, pues serían las sectas destructivas, porque hay algunas sectas que, bueno, pueden, como no, llevar a cabo algunos rituales, pero por lo menos los daños son en muy pocas cantidades a las que son las sectas destructivas. Tenemos el grado de conservacionistas, destacan la Iglesia Evangélica de la Bahá'í. Las milenarias es una rebelión contra la Iglesia, destacan los testigos de Jehová y los mormones. Bueno, eso sí se ve mucho por nuestro estado. Intervencionistas destacan las sectas amistrismas, soñadoras o sanadoras, utilizan sustancias supuestamente sanadoras para la curación del cuerpo humano. Peligrosas, son muy manipuladoras, pero lo hacen de forma que no destaquen para engañar a cuantos más mejor. Destacan la Eduviges, la Iglesia de la Cienciología, la Nueva Acrópolis, etc. Secta destructiva en su dinámica y captación al adoctrinamiento, utiliza técnicas de persuasión que apropian la destrucción de la personalidad del adepto y los dañan severamente. Ocasionan una destrucción total o grave de los lazos afectivos, a la comunicación efectiva del sectario con su entorno social y habitual y consigo mismo, y lleva a destruir, a conculcar derechos jurídicos inalienables de un Estado de Derecho. Claro, sí, lo peligroso naturalmente es que destruye al ser humano, y naturalmente si eso se destruye al ser humano, desde el punto de vista de la criminología se puede considerar que esos son grupos que cometen delitos, porque pueden incluso inducir a las personas que siguen esos grupos, por lo menos al suicidio, a terminar con su familia por ganarse muchas veces el reino del más allá, y lo que hace precisamente es cometer hechos punibles, y con esto pues naturalmente se produce esa descomposición social. Bien, bueno, aquí tenemos unos pequeños anexos, la criminología, razones para lo que produce el delito y, como no, la parte investigativa, que eso es muy importante hacer. Bien,
damos por terminado esta primera unidad y vamos con la segunda unidad y con eso pues finalizamos la clase de hoy. Violencia y las nuevas tecnologías. Bueno, naturalmente que desde el punto de vista de la comisión del hecho punible y por el cual entra la criminología para averiguar cómo se comete el delito, pues naturalmente la comisión de un delito lleva a un acto intencional. ¿Eh? Lo único que no puede producir intención es precisamente cuando no se maneja determinadas habilidades en desarrollar una actividad, en el caso por lo menos de la praxis médica, en la cual pues generalmente si se produce el deceso de la persona, pero es por una praxis que no fue la adecuadamente llevada o se cometió cuando no se previno el control de esa situación social en la cual la persona está inmersa. Por eso, dentro de los delitos contra las personas tenemos el homicidio culposo, que es el que prácticamente se desliga de la palabra intención. Y se entra precisamente en aquellos tipos de actuaciones que no pudieron ser controladas y que muchas veces por la ignorancia se hacen y caen verdaderamente en el error, que es lo que puede ayudar a eximir del delito. Pero acá no, acá sí tenemos que ubicamos los dos elementos más comunes que se une a la intención, como lo es la violencia y la agresión. Y posteriormente tenemos otro elemento que también es muy importante dentro del estudio de la criminología, como lo son las nuevas tecnologías, porque es la nueva influencia de elementos externos, sobre todo a través de la informática, a través del Internet y a través de la utilización de estos aparatos muy bonitos para trabajar, como lo son las computadoras, en la cual puede conllevar a una persona producto de esa transmisión y de esa información que logre obtener, realizar algún acto intencional y producir un daño a otro en la cual pues termina cometiendo el delito. Bueno, las llamadas estafas financieras, lo que está en los TIC. Eso es uno de los delitos que se están dando todos los días. Uno se vuelve como se ilusiona en un principio cuando uno empieza a ver esa publicidad, porque primero se hace a través de una publicidad. Sí, otorgamiento de tanto, por tanto, tanta cantidad de bolívares o tanta cantidad de dólares, y les empiezan a decir que se suscriban y esa cuestión, y lo que terminan más que todo son unos virus, y esos virus terminan a unos dañándole la plata. A la larga, en eso es lo que termina. Pero más de uno no es solamente que le dañen un aparato, que le dañen un teléfono, que le dañen la computadora, sino que cometen un delito, como lo es una estafa, como lo es un fraude o como lo es una extorsión, y ahí sí ya va a tener consecuencias penales. Bien, acá tenemos la violencia, la nueva investigación en base a la violencia y la agresión, la visión criminológica de los videojuegos, la ciberdelincuencia, el cine, la literatura y la televisión en la criminología real. Bueno, violencia. Bueno, ahí tenemos en cuanto a la parte de violencia de género y es más, tenemos aquí en Venezuela una ley que tiene su nombre muy específico de violencia, la ley de violencia de género, que es más que todo la llamada ley de la mujer. Es muy conocida como ley de la mujer. Bien, tomando en cuenta al diccionario de la Real Academia Española, el término violencia y la condición de violento tienen distintas acepciones que no se relacionan directamente con el uso común que se le otorga ni con el uso científico. Este es el de homicidio. La agresión se refiere directamente al acto de acometer a alguien por maltrato, herirlo o hacerle daño. Ahora bien, estas últimas acepciones
es la que se utiliza desde las perspectivas neurobiológicas y neuropsiquiatras para definir el tipo de conducta. Entonces, estos dos elementos, y antes de unas características de cada uno de ellos, pues tenemos que ver que de una o de otra manera, los dos se involucran dentro de esa famosa palabra que dice el 405 del Penal respecto al delito de homicidio. Siempre la intención va a tener estos dos elementos. Y de acuerdo al grado de violencia o al grado de agresión, es cómo va a cambiar esa pena. Porque si solamente fue el de apuntar el arma, más nada, y la bala dio en un lugar donde destruyó un órgano y acabó con la persona, bueno, ahí la intención fue de una sola. Pero si entramos en que esa intención fue acompañada con un incendio, y aparte de un incendio, con una mutilación, imagínense, no solamente se conformó con la intención, sino que la intención la acompañó un incendio. Y aparte del incendio, entonces viene la mutilación, la quitada de las partes del cuerpo, ya de ese cadáver, porque para eso ya se convierte en cadáver, pues precisamente ahí tenemos los tres elementos. Y dentro de los tres elementos, pues naturalmente, desde el punto de vista criminológico, pues ya esto no es producto de un estado normal de una persona, sino sencillamente de un estado donde su aspecto biológico y neurológico naturalmente que está afectado. Puede ser que esa persona actuó de esa manera porque ya había sido producto de una violencia o de una agresión. Por lo menos, a lo mejor esa persona se le indujo a consumir droga. Y al consumir la droga, pues naturalmente actuó de esa manera. O a lo mejor la persona fue producto de hechos en la cual la volvieron así y por eso actúa de esa manera. Entonces eso se convierte en una cadena en donde precisamente la palabra intención, que es lo que tipifica el 405 del Código Penal, se agranda con la inclusión de estos dos elementos, de la violencia y de la agresión. Entonces, en cuanto a las nuevas investigaciones en base biológica, la violencia y la agresión, bueno, ahí tenemos tres características que en base a estos, a la parte biológica, tiene la una y tiene la otra. Violencia, hechos tipificados como delito en muchas legislaciones, homicidios, robo, violencia de género o maltrato infantil se califican como crímenes violentos, crímenes contra personas y sus propiedades. La violencia hace referencia en el habla corriente y en los hechos que tienen como consecuentemente el daño a la víctima, ya sea como fin o como medio, para obtener algún beneficio. Es decir, para que el crimen lleve el adjetivo violento, este tiene que ser un acto que por razón de otro dañe o termine con la vida de una persona y es violento su perpetrador. La acepción del término violencia puede llegar a relacionarse con la concepción común de es el número 4, acción de violar a una mujer, al igual el adjetivo violento, la acepción del número 7 que sigue ejecuta contra el modo regular o fuera de la razón de justicia y puede relacionarse con la concepción del uso común que relaciona tales términos al concepto de homicidio. Y en cuanto a las nuevas investigaciones de la violencia y la agresión, bueno, en cuanto a la agresión, seguimos como lo explica la del diccionario de la Real Academia Española, puede ser la piedra de toque para que tales investigaciones. La primera, clara con respecto a una acción que atente contra la integridad físico-moral del individuo. La segunda, acepción hace referencia a la cobertura que en el derecho y en las leyes dan a los sujetos, por lo que una agresión puede estar tipificada como delito. Se muestra la operatividad de la definición de agresión y de conducta agresiva en la investigación neurocientífica.
El concepto de trastorno antisocial define a un patrón general de desprecio o violación de los derechos de los demás y abarca distintos tipos de acciones en las cuales destacan diferentes tipos de agresión, robos, engaños, conductas impulsivas, ultrajes, violencia en sus diferentes manifestaciones. Aquí hay una definición de Domínguez e Ñiguez, estos son autores españoles, en que detallan tres claves para definir un acto como agresivo que esté dentro de un contexto de interacción interpersonal o intergrupal que sea considerado como una acción intencional y que exista un daño como consecuencia del acto agresivo. Bueno, mire, esta lectura que hice con respecto a las bases biológicas de la agresión y de la violencia es uno de los elementos en la cual dentro de la ciencia de la criminología tenemos nosotros los abogados cuando ejercemos la acusación o cuando ejercemos la defensa relacionado con la conducta del imputado y cómo no hasta también cómo pudo haber estado la víctima en ese momento. Porque sencillamente la agresión y la violencia son los elementos que permiten que hasta cierto punto la intencionalidad del delito sea eficaz o no, porque se sabe que tiene que haber intencionalidad para conocerlo. Y esa intencionalidad viene por la actuación consciente de cometer. Eso es verdad. Pero también esa intencionalidad puede ser alterada por mecanismos agresivos en la cual hacen que sea contundente por mecanismos violentos que sean verdaderamente destructivos o también esos elementos agresivos y de contundencia pudieron ser alterados por la cual la persona actuaba de esa manera. Entonces, desde el punto de vista de la calificación del delito, aquí es donde entra el elemento criminalístico, criminólogo, donde puede ser que a lo mejor esa intencionalidad estuvo verdaderamente alterada. Puede ser más o puede ser menos, porque muchas veces un trastorno mental, pues no hay muchas veces el dolo. Y no al haber el dolo, el discernimiento y se comete un delito, ese trastorno mental no puede ser objeto de que sea pagado en un centro penitenciario, sino tiene que ser pagado en un centro de rehabilitación. ¿Ok? Entonces, ahí es donde precisamente el juez, sobre todo en el momento de dictar la sentencia, pues tiene que tener esos elementos muy bien definidos desde el punto de vista, primero, de la ley, lo que establece, y segundo, desde el punto de vista de la ayuda de la criminología. ¿Para qué? Para que en el momento en el cual vaya a aplicarse la pena, dictar la sentencia y aplicarse la pena que le corresponde a los jueces de ejecución, se haga en un sentido de justicia. Y sobre todo, tenemos que tener presente que en el derecho penal no podemos obviar los derechos humanos. Ahí sí hay que seguir los derechos humanos. Entonces, ahí es donde tenemos que ver hasta dónde estos dos elementos actuaron con claridad, con discernimiento o fueron productos de manipulación. Entonces, por lo general, una persona que sufre trastornos mentales es agresivo y es violento. Sí, lo llevan a eso. Entonces, producto de su trastorno mental, al cometer un delito, pues su rehabilitación no puede ser una cárcel, porque en una cárcel no va a conseguir los medios idóneos para su rehabilitación. Su rehabilitación tiene que ser en otro sitio
y ahí pues pagar su pena, porque sea como sea, le quitó la vida a una persona. Claro que se la quitó, pero su rehabilitación tiene que ser en sitios donde verdaderamente esa persona se rehabilite y se reinserte a que de nuevo en la vida social, una vez que pague su pena, no va a cometer ese tipo de delito. Entonces, tenemos que tener muy presente estos dos conceptos, sobre todo el modo y el espacio y el tiempo en que se hace y las mismas condiciones como para ese momento se encuentra ese imputado, que todavía no lo podemos llamar delincuente, pero sí para ese momento en qué condiciones se encuentra. Bien, entonces ahora pues entramos a lo que es la parte criminológica de los videojuegos, que en estos tiempos y sobre todo a finales del siglo pasado y ya lo que vamos del siglo XXI, pues comenzaron a ser verdaderamente, primero, una atracción. Sí, el videojuego se consideraba una atracción y sobre todo muchos de nosotros en nuestra niñez, pues cantaba mover ese aparatico y dele para acá, que cuando esos aparaticos son para instruir y para verdaderamente pasar un rato ameno, pues son bien bonitos. Pero lo malo es que ese aparatico no se convierte en un medio para instruir, sino en un medio para enseñar cómo cometer hechos punibles, y ahí sí la situación se vuelve un poco delicada. Los videojuegos, un dispositivo electrónico que permite mediante mandos apropiados simular juegos en las pantallas de un televisor o de un ordenador. Una combinación de juego y tecnología de apoyo instructivo computarizado que asume como aspecto de mayor relevancia la instrucción interactiva de modo en la época. Entonces, aparatos que se van a un ordenador y naturalmente pues producen movimiento. Ese ordenador pues por lo general el televisor o puede también ser una computadora, naturalmente. Definición específica, como un tipo especial de juego. De esta forma, en la medida en que hay juegos educativos, también existen videojuegos educativos, y en la medida en que el objetivo final de un juego es la diversión, el carácter lúdico del videojuego está presente. Que para su uso requiera de algún medio o tipo de soporte electrónico que surte contra distintas periféricas para cometer perdón, para conectarse a él, que dicho medio se caracteriza en permitir la interacción entre el videojuego y uno o varios jugadores para que tengan, como se dice, cabida en el juego online, y que dicha interacción es consecuencia de la información del usuario de recibir del medio, y que puede ser visual, auditiva, puede ser voces, puede ser música, es decir, de diferentes formas, y que, como dice, hacen ya necesaria la inclusión de la música como elemento permitivo de fácil acceso, y así ocurre, por ejemplo, con la vibración en el mando de los PS3 y del Wallboard Sound. Bueno, de todo esto que acabé de leer, y aquí en la lámina ven los distintos aparaticos por el cual se hace, pues naturalmente este videojuego lo que hace es una interacción desde el punto de vista electrónico entre el aparato que ordena el receptor, para que naturalmente quienes participan, una persona o varias personas, interactúen y verdaderamente pues lleven a cabo el juego. Por lo menos en el caso
se ve mucho de los deportes. Hay videojuegos que tienen juegos de grandes ligas, partidos de fútbol, eh, juegos de basquetbol. Bueno, ¿qué es la interacción del videojuego? Pues naturalmente, como si usted estuviera participando en el juego, bien sea en el juego de fútbol o en el de béisbol o el de basquetbol, y así sucesivamente en los demás tipos de juego que se haga. Eso es más que todo lo que hacen estos aparaticos que ustedes ven aquí en las láminas para verdaderamente hacer la parte del videojuego. Ahora, con respecto a la parte de cuándo surge. Bueno, generalmente, pues ya esto fueron aparatos que comenzaron a surgir a finales del siglo pasado y en este siglo, pues ya lo vemos, bueno, de unas maneras en que todos los años aparecen formas muy diferentes. Ya sencillamente en un aparato de teléfono. Ajá, ya. Bueno, ya estoy terminando. En un aparato de teléfono, tenemos ahí un videojuego. Entonces, eso es lo que verdaderamente, y desde el punto de vista criminológico, bueno, que ese videojuego pues no cause verdaderamente inducciones a la comisión de un delito. Ahí seguimos con la de que no causa el delito. Y desde el punto de vista de la ciberdelincuencia, cine, la literatura y la criminología real, el ciberdelito, conjunto de conductas relativas a excesos, apropiación, intercambio y puesta en disposición de informaciones en redes telemáticas, las cuales constituyen su entorno comisivo perpetrado en el conocimiento y autorización exigible utilizando información de contenido ilícito, pidiendo afectar a bienes jurídicos diversos de naturaleza individual o supraindividual. Y la ciberdelincuencia, conjunto de aquellas acciones cometidas a través de bienes de sistemas informáticos cuya consecuencia final recae en el hecho considerado como ilícito, es decir, la comisión a través de estos aparatos de un ilícito. ¿Y cuál es el tipo de delito que más que todo se aplica el término así de delincuencia? Más que todo lo que tiene que ver con la parte financiera. Ahí es donde más que todo se aplica el elemento de la ciberdelincuencia. Bueno, mis estimados estudiantes, abogados, participantes de esta materia y de esta posgrado, gracias por la atención en nuestro primer encuentro. Tendremos el segundo encuentro, prácticamente sería mañana, y luego el día 13 de septiembre sería ya el final de las clases con nuestro tercer encuentro sincrónico. De mi parte, muchas gracias por su atención y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.